Bienvenidos. Hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a comentar las elecciones en los Estados Unidos y vamos a poner en contexto los resultados electorales que se tienen hasta el momento. Una victoria histórica para el candidato republicano Donald Trump. Parece que, dadas las proyecciones de estos momentos, van a ganar la presidencia, va a ganar el voto popular, algo que no logró en las elecciones pasadas cuando resultó presidente. Además, va a tener una fuerte mayoría en el Senado y todavía queda ver si en la Cámara Baja del Congreso van a lograr tener mayoría, pero todo parece indicar que están en camino a lograrlo. Una victoria histórica precisamente por eso, por los resultados que ha tenido y por las porcentajes que ha tenido. Se ha hablado en las últimas semanas bastante sobre los estados clave, los swing states, y cuáles eran los caminos más probables para que cualquiera de los dos, o Kamala Harris o Donald Trump, lleguen a la Casa Blanca. Todo parecía indicar por las encuestas de los últimos días que iba a ser una elección bastante cerrada y lo que hemos visto ayer no ha sido así. Ha sido una elección, digamos, bastante más abierta, con lo cual se ha podido incluso decir que el ganador ayer mismo, creo que fue alrededor de la 1 de la mañana o de las 2 de la mañana, Fox News y otros medios han dado como ganador a Donald Trump. Por ejemplo, en el 2020 se esperó varios días porque habían estados claves que todavía no tenían resultados. Al día de hoy, si vamos al análisis de los swing states, de los 7 estados clave que se han seguido durante los últimos meses, parece que Donald Trump podría incluso ganarlos todos. Quedaba la posibilidad de que Kamala Harris gane Wisconsin y Michigan, lo que hacía que su camino a la Casa Blanca tenga que pasar por ganar Pensilvania. Por el contrario, Donald Trump parecía que ganaba Georgia, Arizona, por ahí Carolina del Norte, y ahí también tenía que ganar Pensilvania para lograr llegar a la Casa Blanca, pero lo que ha terminado pasando es que parece que Trump está ganando en todos los estados. Faltan los resultados de Michigan y Arizona, pero en ambos estados también está ganando y ya están más o menos con más del 80% de los votos contados en ambos estados. Y otro tema que hay que ver, ya entrando a, digamos, a la población demográfica de los Estados Unidos. Resultados históricos también para Donald Trump en ese sentido, más del 40% del voto latino, un resultado sin precedentes para cualquier candidato republicano. Estamos hablando que en estados clave como Florida, que hasta hace poco era un swing state, ha logrado una diferencia de más de 1 millón de votos. ¿Y por qué ese es un número importante? Porque si vamos al otro lado, a los estados completamente azules, prodemócratas, por ejemplo, Nueva York, un estado que Donald Trump nunca pensaría ganar, la diferencia que hay entre Kamala Harris y Donald Trump en Nueva York es más pequeña de la que hay entre Kamala Harris y Donald Trump en Florida, con lo cual eso quiere decir que Kamala Harris, por ejemplo, no solo le ha ido mal, sino que ha tenido el peor performance de un candidato demócrata en varios de los estados clave para ese partido. Estamos hablando de California, por ejemplo, en el que Hillary Clinton en el 2016 ganó con más de 30 puntos porcentuales, Joe Biden ganó con más de 29 puntos porcentuales, y Kamala Harris ahora ha ganado el estado, es verdad, pero ha ganado el estado con más o menos 15, 16 puntos porcentuales, con lo cual quiere decir que en varios estados clave que son bastante fuertes para el Partido Demócrata, la ventaja que tienen sobre el Partido Republicano se ha visto más o menos cortada a la mitad. Entonces estamos hablando de una elección muy interesante. Por otro lado, ya yéndonos más allá de la presidencia, el Senado. Parece que va a haber un resultado también histórico ahí, donde se proyecta que el Partido Republicano podría tener más de 55 senadores, con lo cual asegura una Corte Suprema conservadora por los próximos 20 años más o menos. Entonces hay varios temas ahí de los que hay que hablar, hay que analizar cómo ha sido esta campaña, cómo va a tener un efecto, no solo en Estados Unidos, porque es una campaña que se sigue en el mundo, en el resto de la región también. Y para analizar esos temas nos acompaña desde Corrientes el analista político Alberto Medina. Bienvenido, Alberto. Y también nos acompaña desde Lima, Perú, el analista Juan Claudio Lechín. Bienvenido, Juan Claudio. Alberto, me gustaría comenzar contigo. ¿Cuál es el análisis que haces de los resultados que hemos visto el día de ayer y lo que viene saliendo hoy día? Porque parece que el resultado va a ser bastante menos cerrado de lo que se esperaba. Bueno, hay dos lecturas acá. La primera es que, por supuesto, las encuestas siempre tienen un margen de error y en muchos estados que finalmente terminaron siendo favorables a Trump había diferencias muy exiguas que podían eventualmente cambiar. Yo no hablaría del fracaso de las encuestadoras, que es algo que escuché por ahí, porque estamos hablando siempre de números muy acotados que dan vuelta por los estados. Pero al mismo tiempo, diría que es una sorpresa el resultado por su magnitud, por el triunfo de Trump en el voto popular, por el triunfo de Trump en la Cámara, que no es un dato que teníamos a priori como una posibilidad tan certera, ¿no? Creo que esa en todo caso es la contundencia del resultado electoral, que tiene mucho más que ver con lo potente que va a ser a partir de ahora y tan incógnita de cómo se administra poder cuando se tienen tantos resortes
del mismo lado, ¿no? A mí siempre me gusta analizar las elecciones no solamente del lado del triunfador, sino del lado de la resultado. Me gusta mucho esta idea de que en realidad las elecciones se pierden o no se ganan. Y creo que hay que analizar esto no desde la mirada de Trump, sino desde la mirada de los errores del Partido Demócrata, que han sido muchos, por cierto, y además ha derrotado su narrativa, que me parece que es lo más importante del resultado electoral de ayer, ¿no? Siguiendo un poco en la línea de lo que dice Alberto, Juan Claudio, ¿cómo evalúas tú la campaña de Kamala Harris? Porque al final justo vi un gráfico que decía que no le ha ido mejor que a Joe Biden en ningún condado en todos los Estados Unidos. ¿Al final crees que de repente Joe Biden podría haber terminado siendo mejor candidato que Kamala Harris? No creo. Creo que ella definitivamente fue una mejor candidata que él. Él ya estaba muy desprestigiado, ya tenía una larga historia, por lo menos larga en este año, de haber mostrado desaciertos fisiológicos y cerebrales, lo cual hacían desconfiar mucho de él. Es más, las encuestas mostraban una gran diferencia y un triunfo muy marcado a favor de Trump. En el momento en que Kamala Harris entra a la carrera electoral, esos números se igualan. Ya Trump no aparecía como un ganador diáfano, sino que empiezan a igualarse e incluso empiezan a amenazar que Kamala podría triunfar. En cuanto a la campaña de ella, yo creo que es una campaña y es un personaje que se va a poder analizar de manera muy abundante. Creo que en el futuro compete, es apropiado hacer un gran análisis. No tanto con Trump, que es una figura más transparente, ¿no? Es atropellador, es vocifera, no tiene matices. Kamala es una mutación permanente. Es como los woke, que un día son gato, otro día son perro, otro día son gente, transicionan, son de amor múltiple. Entonces, es un poco la encarnación de ese elemento generacional. El que le ha hecho la campaña a Kamala ha tomado en cuenta esa juventud para intentar darle a ella una especie de característica de personaje de Arkham, de las novelas de Batman, que es donde se asilan a los locos, que en realidad son los criminales de Ciudad Gótica, pero que a diferencia del pasado, hoy han adquirido personalidad principal y además atractiva. Correcto, y me gustaría entrar un poco ya a los resultados, digamos, demográficos, porque el voto de la población latina a favor de Donald Trump es algo que ha generado bastante controversia en redes sociales y que pocas personas entienden. Alberto, me gustaría preguntarte, porque ya no es solo Florida, en estados como Georgia, como Michigan, el porcentaje de voto latino hacia Donald Trump ha sido definitivo, y esa era una de las grandes estrategias del Partido Demócrata hace tiempo, ¿no? Digamos, desde Obama, construir una, digamos, coalición de minorías que lo lleve a ganar la presidencia, y esa coalición parece que ha sido trasladada al Partido Republicano. ¿Cómo explicar el voto latino de Donald Trump? Por supuesto que tiene muchas explicaciones, no es unívoca, pero creo que el error más grueso quizás del Partido Demócrata en la lectura de lo que está pasando en Estados Unidos es convertir a estas minorías en víctimas. Los latinos no tienen la percepción de ser víctimas de un sistema, han ido a vivir a Estados Unidos buscando un sueño americano, han ido a buscar desafíos de progreso, de evolución, y no a convertirse en las niñas lastimadas de este juego. Creo que ese discurso, si se quiere, medio culposo, no ha sido resaltado por este público, que en todo caso quiere un Estados Unidos que progrese. Ha visto en el discurso de Donald Trump esa invitación al progreso y a trabajar, y no un rechazo al origen de las personas, sino en todo caso a la actitud de las personas respecto a construir una sociedad mejor, a dedicarse a trabajar y, por supuesto, repudiar el crimen y las malas conductas. Entonces creo que ahí hay un problema de lectura que, más allá que, como bien decías, de hacer esta cuestión de Florida, que es un caso muy particular, donde por supuesto ahí juegan otros factores como el repudio al régimen cubano, venezolano, de muchos migrantes que han aterrizado allí para hacer su nueva vida y que ven que el Partido Demócrata ha sido un cómplice
de esos regímenes y que ha sido muy laxo a la hora de combatir las autocracias, o sea que terminan obviamente recibiendo un castigo electoral de esta magnitud. Y ya entrando un poco al tema de la narrativa que se ha manejado en la campaña, antes de entrar de repente a resultados más específicos, ¿no? Porque durante las últimas semanas la tensión crecía mientras que parecía que la elección iba a ser cerrada y hubieron varias declaraciones que generaron un ambiente bastante hostil entre ambas campañas. Por un lado, por ejemplo, decir que las personas que apoyan a Donald Trump son basura, o por ejemplo, digamos, toda esta cobertura negativa que ha tenido el candidato republicano y el próximo presidente de los Estados Unidos en los medios, versus una campaña republicana que contra lo que uno creería ha sido bastante más buscando la unidad, consiguiendo candidatos del Partido Demócrata que lo apoyen, independientes. Juan Claudio, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que ha sido, digamos, el motivo de esta narrativa unificadora de Donald Trump? Y si crees que al final eso es lo que ha logrado que logre ganar al final el voto popular también. Creo que la razón de la narrativa mucho más unificadora de Trump, a pesar de que él no cesó en insultar a Kamala, pero no se crea una narrativa no solamente americana, sino global, que es el caso de Kamala. En el caso de Harris, globalmente, canales de televisión tan lejanos, por lo menos de la contienda americana, como France 24, hoy inauguran su día diciendo que el perseguido, el preso, el juzgado por abuso y estupro y sexo, Donald Trump ha ganado las elecciones. O sea, hay una narrativa global de la izquierda que se instaló para calificar a Trump como Hitler y asociar el encuentro de los republicanos en Nueva York con las marchas y los encuentros de Hitler. Una cosa bien extrema, y es una narrativa que ha llegado hasta lugares remotos. Yo tengo amigos en Tarija, en el sur de Bolivia, que hablan de esa manera, de que Trump es un Hitler, cuando nada dice que lo sea. Ahora, ¿por qué, sin embargo, el discurso interno de Trump ha logrado unificar? Porque Trump es un empresario, es un hombre, es un negociador. En el fondo es un hombre que le gusta la competencia, que ha tenido un programa de televisión donde ha hecho que la gente compita, que vote a los ineficientes, que contrata a los más eficaces. O sea, ese atropellamiento que hace Trump es en realidad un atropellamiento empresarial, no es un atropellamiento político, ¿no? Es el tipo que con el atropellamiento, como decía ayer Alberto, consigue negociar ventajosamente. No es que el que con el atropellamiento cancela, como hicieron los demócratas con Twitter, a una parte importantísima de la libre expresión norteamericana. Entonces, pienso que eso es uno. Y dos, la religiosidad, ¿no? Creo que frente a la ideología woke, que es una de las versiones de la izquierda confrontacional, Trump apela a Dios y consigue que la religión se pronuncie a favor de Trump. Sería una especie de voto vergonzante porque públicamente, ni siquiera donde yo vivo se podía decir públicamente que uno apoyaba a Trump, porque enseguida había una cancelación moral, una calificación de vergonzoso, que es típica de la izquierda, no solamente norteamericana, de la izquierda global, sobre todo de la ultraizquierda. Entonces pienso que hubo una reacción profunda a la religiosidad, a la libre expresión, a la libre elección religiosa de los norteamericanos. No nos olvidemos que Harris, cuando en una de sus convenciones alguien gritó Dios te bendiga, alguna cosa referida a Dios, Kamala inmediatamente le dijo, te has equivocado de convención. Eso fue lapidario. Sí, justo en la línea de lo que dices, ayer durante todo el día lo que los reporteros de varios canales decían era que cuando trataban de entrevistar a las personas que salían de votar, les decían fuera de cámara que habían votado por Donald Trump, pero que una vez que los ponían frente a la cámara no querían decir por qué habían votado porque efectivamente temían cierto tipo de crítica de sus pares.
pero creo que también hay que analizar los estados clave y también cómo esto va a afectar al resto de la región, porque esta es una elección que termina afectando a todo el mundo. Pero primero vamos a una pausa y volvemos con estas preguntas. De vuelta y seguimos analizando los resultados electorales en los Estados Unidos. Hemos estado hablando un poco sobre la narrativa que se ha manejado en la campaña, también sobre el voto latino que ha sido sorpresivamente bastante a favor de Donald Trump. Y Alberto, a mí me gustaría preguntarte sobre esos estados clave que parecía que estaban en más disputa y han terminado a favor del candidato republicano. Digamos, ¿cuáles creen que han sido los temas claves que han logrado mover la aguja hacia Donald Trump? Siempre es una combinación, ¿no? Puesto que la economía juega un rol, y eso no es negable, pero también los temas geopolíticos vinculados al rol de Estados Unidos, a su demostración de potencia, a la convocatoria que hace Trump todo el tiempo a convertirse nuevamente en el líder del mundo, muestra también algo del orgullo americano, que me parece que fue rescatado en buena parte en los estados clave y que probablemente haya sido por lo menos una porción de ese voto que apareció. Coincido con Juan Claudio que hay mucho del voto culposo, el voto vergonzante. Por eso, tal vez en las encuestas, el pequeño desvío a favor del Partido Republicano no se visualizaba con tanta claridad y terminó marcando que en todos estos estados clave se dio finalmente una inclinación de la balanza a favor del Partido Republicano, y en algunos casos la brecha a favor del Partido Republicano fue más elevada de lo previsto, por eso también el número de votantes se refleja algo más que las victorias cantadas, por decirlo de alguna manera, de algún estado, ¿no? Otro fenómeno interesante ahí es ver cómo sucedió en las grandes concentraciones urbanas. No nos olvidemos que en general el Partido Demócrata consigue buenos resultados electorales en las grandes concentraciones urbanas, inclusive en los estados rojos, ¿no? Inclusive, tradicionalmente, no sé, Miami o Houston eran distritos en los que el Partido Demócrata ganaba independientemente de si el estado era rojo o no. Bueno, acá también se ha dado una muy buena performance del Partido Republicano en grandes concentraciones urbanas en términos relativos, ¿cierto? Y eso también me parece que es un cambio en la demanda de la sociedad citadina respecto de la tradición histórica en la que las grandes ciudades votaban a los demócratas, las dos costas respondían a los demócratas y el centro del cinturón central de Estados Unidos respondía a los republicanos. También se cambió esa inercia. Yo insisto con que acá no le quiero quitar mérito a Trump, pero me parece que también hay un deterioro potente de la narrativa y del discurso del Partido Demócrata, de la falta de liderazgos, de esta improvisación del cambio de candidato sobre la marcha, de haber insistido con un candidato cadente como era Biden en las últimas instancias, y eso me parece que repercutió en buena medida en la debilidad de la propuesta demócrata en un mundo que requiere líderes más apoltronados sobre su posición de poder, ¿no? Sobre todo en la negociación con Europa, Medio Oriente, China. Creo que hay muchos conflictos en el mundo que demandan a Estados Unidos con más potencia. Creo que parte de la ciudadanía norteamericana fue a buscar eso en la batalla. Sí, justo dos datos que creo que corroboran un poco lo que dices es que, por ejemplo, Miami-Dade, que es un condado históricamente demócrata, ha tenido una votación muy buena para los republicanos, y por otro lado, el condado de Tim Walz, el candidato a vicepresidente de Kamala Harris, ganó Donald Trump ahí también. Entonces creo que eso va un poco en la línea de lo que nos dices, pero también hay otras carreras que tomar en cuenta, ¿no? Hay que ver lo que pasa en el Senado. Mientras estamos hablando, hay 52 senadores republicanos. Los republicanos proyectan que podrían llegar a 55. Juan Claudio, me gustaría preguntarte, ¿qué significaría una mayoría de esa magnitud en el Senado para los republicanos? ¿Qué consecuencias podría tener? Porque estamos hablando de una posible Corte Suprema conservadora por las próximas décadas. Sí, pienso que van a instalar, aprovechando su mayoría, los viejos valores que proclaman. No, a diferencia de lo que yo conozco y he estudiado sobre la izquierda, y en particular sobre esta creciente izquierda norteamericana que ha ido radicalizando Estados Unidos desde Obama,
no van a aprovechar esa casi mayoría, con 60 lograrían una mayoría, la mayoría necesaria para imponerse completamente, no la van a aprovechar para molestar las estructuras de libertad de expresión, de las reglas fundamentales. Posiblemente lo que hagan es tratar de conseguir de nuevo permear las instituciones. Acabo de terminar un libro de Waller, donde dice que el FBI y la CIA han sido hace rato perforadas por la izquierda norteamericana, y sostiene Waller que por la izquierda internacional. Y posiblemente pasa lo mismo con el sistema judicial, que lo ha perseguido a Trump de una manera tan tremenda, tan constante. Pienso que van a tratar de restablecer el mérito, tratar de que se despolitice, se desideologice las instituciones del Estado norteamericano, que tradicionalmente guardaban un cierto equilibrio con respecto, a pesar de haber sido nombrados por uno y otro lado, guardaban mucha moderación con respecto al pronunciamiento ideológico, cosa que no ha pasado con los demócratas en estos últimos años. Tanto el FBI como la CIA, como los jueces, se han pronunciado abiertamente en contra de Trump y a favor de los demócratas. Creo que esta mayoría que consigan los republicanos va a intentar restablecer el equilibrio de la democracia en Estados Unidos. Y ya entrando a un panorama internacional, Alberto, Javier Milei se ha pronunciado a favor, digamos, felicitando a Donald Trump, ha subido una foto con él. ¿Cuál crees que van a ser las consecuencias para América Latina de la victoria de Donald Trump? En el caso particular de América Latina, y mucho más especialmente en el caso de Argentina, me parece que ciertas afinidades geopolíticas van a ayudar mucho a resolver parte del plan de estabilización argentino, y creo que en la región puede haber un corrimiento de protagonismo en la búsqueda de líderes que acompañen este proceso, sobre todo para ponerle freno a China, que es básicamente una de las grandes disputas que tiene el continente hoy, y que por supuesto Trump va a tratar de profundizar. Y desde lo económico habrá que ver, ¿no? Por un lado, seguramente ciertos apoyos se van a dar, pero también habrá que ver cómo el proteccionismo de Trump juega en términos económicos, sobre todo para bloquear eventualmente el ingreso de productos de América Latina. Hay países que ya tienen una relación bilateral muy fuerte, serán afectados de una manera. Otros países que tienen una relación bilateral mucho más débil, quizás el impacto ahí sea un poco más bajo, pero también, por supuesto, el gran impacto va a ser cuál va a ser, digamos, la primera consecuencia económica en Estados Unidos, probablemente a favor, en corto plazo, que va a potenciar el crecimiento del mundo, ¿no? Creo que ahí pasa un poco la clave para América Latina, que necesita años de bonanza para poder seguir avanzando. Siempre fue el continente finalmente más postergado en este juego, y la política norteamericana nunca ha sido muy de poner el ojo en esta parte del mundo, ¿no? Siempre por conflictos internacionales, porque había otras prioridades, porque problemas estaban en otro lugar del mundo. Bueno, quizás este sea el tiempo en el que esa lógica cambie, y creo que la presencia de Javier Milei ahí va a ser un dato determinante para poder tener un aliado de un país intermedio que podría ayudar en la región, sobre todo teniendo en cuenta los actores que están en el vecindario, ¿no? Particularmente el caso de Brasil, que es probablemente más paradigmático, sin dependencia del caso de Bolivia y de Chile, que también tienen un peso relativo importante en el continente. Veremos cómo se da. Para mí es una gran incógnita esta parte del análisis, ¿no? Desde el punto de vista del apoyo financiero, probablemente Estados Unidos viene jugando a favor de América Latina. Y siguiendo la línea geopolítica, Juan Claudio, me gustaría preguntarte, ¿cuáles crees que son, digamos, los contextos internacionales que pueden terminar siendo más afectados por la victoria de Trump? Por ahí podría ser Ucrania o Medio Oriente, incluso Venezuela. Yo creo que acabas de mencionar Venezuela, y en febrero se dirime en Venezuela el presidente. En teoría, con la tiranía de Maduro apoyado por La Habana, o manipulado por La Habana, uno nunca sabe, pero en teoría en febrero se dirime la elección que se ha dado hace unos meses atrás. Creo que esa sería una oportunidad para que el nuevo gobierno de Trump
pueda incidir. Lo ha hecho antes, lo ha hecho cuando subió la vez pasada, hizo una campaña ferviente en contra de la dictadura de Maduro, logró que 50, 60 países del planeta se pronunciaran contra la dictadura de Maduro. Tomó los activos de Citgo, o sea, actuó con mucha vehemencia con respecto a la dictadura de Maduro, cosa que los demócratas nunca hicieron, y más bien, cuando sube Biden, le compran petróleo a Maduro, lo sueltan a Saab, al testaferro de Maduro, con el argumento de que quieren rescatar a algunos norteamericanos de las cárceles, pero en general se muestran laxos con la dictadura de Maduro. No es el caso de Trump y esperemos que en febrero actúe como lo ha hecho anteriormente. En el caso de Ucrania, yo creo que esos grandes elementos globales de Estados Unidos no son terminados de una manera tajante, como los gringos son en el fondo respetuosos dentro de todo de las instituciones. No creo que Trump llegue y al día siguiente le corte todo apoyo a Ucrania. Los norteamericanos, y ahí inscribo a Trump también, no son tan ideológicos como protectores de sus intereses. Para ellos los intereses están por encima. Creo que Trump va a tener una tendencia a acabar la guerra, simplemente porque para el concepto de Trump y de una parte de los republicanos, ellos quieren una alianza con Rusia para separar a Rusia de la China. Ese es un concepto que ellos tienen. Yo no comparto mucho ese concepto, pero bueno, ese es el concepto que ellos tienen. Entonces, sí pienso que a nivel internacional van a haber ciertos elementos con el tiempo de gran variación. Para América Latina más rápido, ¿verdad? Pienso que para el caso de Venezuela, yo estimaría que deberían actuar en febrero con vigor. Y en el caso de Argentina, ya desde antes, Trump ha reconocido que las medidas para bajar el gasto público de Milei eran extraordinarias. En más de una oportunidad ha dicho que Estados Unidos debería hacer lo propio para corregir la economía y el gasto público norteamericano, de tal manera que hay una empatía con Milei, lo cual le va a dar a Milei cierto ánimo, incluso cierto apoyo a su gobierno. Y en el caso del Perú, están prontos a inaugurar el puerto de Chancay, que es un puerto chino en el Pacífico. Ahí pienso que Estados Unidos va a empezar a trabajar no digo para frenar el puerto de Chancay, pero para darle una mayor autonomía de China al Perú, que tiene inversiones muy grandes en materia minera y en el puerto de Chancay. Correcto. Un tema que creo que no se ha mencionado tanto es de que esta elección de Donald Trump, ya que ha sido presidente antes, digamos, es el único periodo más que va a tener. Digamos, ya no puede volver a postular a la reelección. Y en ese sentido, Alberto, me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que va a ser la naturaleza del gobierno de Trump los próximos 4 años, entendiendo que ya no puede ir a la reelección? Me parece que tuvimos ayer una pista en el primer discurso. El único personaje al que menciona en el discurso Trump es a Elon Musk. Y dice, nace una nueva estrella. Yo creo que ayer tuvimos una especie de anticipo de por dónde podría girar la sucesión de Trump, sobre todo porque hay un partido republicano que no está en ese sentido 100% alineado con la visión y los valores que Trump transfiere. Y ayer hubo mucho de simbólico en la imagen de que vimos con Elon Musk sentado a la mesa conversando con Trump. Creo que en ese sentido probablemente nos encontremos con la incorporación de un personaje que no estaba en el radar de la política, sobre todo teniendo en cuenta, como decías, que no hay segundo mandato de Trump. Este es el segundo mandato de Trump, y la lógica norteamericana de que el mandato presidencial es para trabajar para el siguiente se rompe de alguna manera, te diría, desde el día 1 de la asunción del nuevo mandato de Trump, y habrá que ver si Elon Musk no figura entre los personajes que estén cerca del presidente e inclusive, ¿por qué no?, como funcionario, ¿no? Y ahí, junto con lo que decía Juan Claudio, la afinidad con Javier Milei, inclusive mucho más fuerte con Elon Musk que el mismo Trump,
puede ser un camino que lleve a un Estados Unidos de reformas, que no es el Estados Unidos que estamos acostumbrados a ver. Creo que ciertamente es un periodo electoral complicado en los últimos meses, pero que ha tenido un resultado, digamos, poco esperado, y creo que los próximos días van a ser interesantes y también ver qué pasa de acá a enero cuando vaya a ser la transición presidencial. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Claudio. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos analizando los resultados electorales del proceso de los Estados Unidos, que ha dado como ganador al candidato republicano y expresidente Donald Trump. Es una situación compleja, hay que analizar bastante cuáles han sido los temas que han definido el voto en los estados clave, en los swing states. También hay que ver cuáles van a ser las consecuencias tanto para el Partido Republicano como para el Partido Demócrata, y hay bastante que analizar, así que nos acompaña el economista y analista Werner Schuller. Bienvenido, Werner. Encantado, Araceli, muchas gracias por la invitación. Me gustaría comenzar con una pregunta bastante general de cómo analizas tú los resultados que hemos visto hasta ahora, en una victoria en la presidencia, en el voto popular, en el Senado, y va en camino a la victoria también en la Cámara de Representantes. Bueno, creo que la primera reflexión que tenemos que hacer es que pues fallaron las predicciones del, yo no sé, 90% de los entendidos, los supuestos entendidos. Hablo de encuestadoras, hablo de media y media en general. Entonces, esto es un ejemplo o una muestra de lo que creo que está ocurriendo, ¿no? Se construyen ideas y se construyen mundos paralelos o realidades paralelas, y después se empieza a construir sobre eso, valga la redundancia. Entonces se pierde el sentido de la realidad y ocurren estas cosas, ¿no? Y además, aquellos que van construyendo estas realidades paralelas caen en el peor de los agujeros negros cuando se creen esa realidad. Entonces empiezan a justificar lo injustificable. Entonces, la otra reflexión importante que creo que hay que hacer aquí es entender que el votante es un ciudadano de a pie y no es un analista político, no es un experto en política, y lo que mira es lo que lo afecta. Y creo que eso ha sido el motor principal, el driver principal en estas elecciones para el ciudadano americano, que es el que define esto, ¿no? Si bien son los colegios electorales, por supuesto, pero quiero decir el voto de ellos reflejado a través de los colegios electorales. Y esto es realidad, porque es realidad. Lo hemos dicho en este programa hace mucho tiempo, cuando comenzamos a analizar las posibilidades en estas elecciones 2024. Hay un problema económico importante en las familias en Estados Unidos. Hay un problema de seguridad real en las calles, en muchas de las ciudades importantes de los Estados Unidos. Hay un problema real en la sensación que se tiene de seguridad global, ¿no? Con un mundo que tiene conflictos armados por todas partes. Eso afecta directamente a las personas y pues creo que han sido el principal, como dije, elemento en la toma de decisiones. Han sentido o han percibido que estar en el seno o dentro de un gobierno republicano, con el mandato republicano, y con un presidente como Donald Trump, al que ya han experimentado previamente, con características diferentes y en situaciones distintas, ha sido lo que ha inclinado la balanza. Justamente sobre el tema de la economía, porque se ha hablado bastante de, digamos, evaluando la campaña de Kamala Harris, ¿no? Los pequeños errores que puede haber cometido, si el vicepresidente fue una buena elección o no, pero al final los resultados son tan contundentes que parecería que al final lo que ha habido en la elección es un referéndum al gobierno de Joe Biden, y en ese caso el tema de la economía
ha sido fundamental. ¿Tú crees que ha terminado siendo, digamos, lo que ha determinado el voto, por ejemplo, de los independientes o de los estados clave? A ver, yo creo que siempre es una combinación de factores, ¿no? No se puede tomar una sola línea de explicación. Definitivamente creo que sí. El americano promedio, el americano de a pie, pues tiene como primer driver su situación económica. Y pues los discursos tanto del presidente de los Estados Unidos como de su vicepresidenta y de todo el armaje mediático alrededor, estaban contando una realidad que no existía de cara a la experiencia diaria de los ciudadanos. Entonces, yo creo que lo que ha sido es una búsqueda de que los hechos sean reales y que la realidad sea la que se muestra a través de la política. Y por el otro lado, lo que ha venido haciendo Trump es moviéndose del ataque personal, más allá de que su estilo no se divorcia de su estilo nunca, pero haya sido muy concreto en hablar de esta situación económica, insisto, de la seguridad, que es algo que percibes inmediatamente, ¿no? Es evidente, tú sabes que Estados Unidos tiene problemas hoy día de control en algunas, de la seguridad en algunas ciudades importantes, y eso a través también de la prensa, pues genera una situación de ya no preocupación, sino lo siguiente, ¿no? Es qué está pasando con mi calidad de vida. Y otra vez, te refugias en algo conocido. En este caso, Trump ya ha sido presidente de los Estados Unidos y la experiencia de la mayoría o de muchos de los americanos ha sido bastante mejor que la experiencia que han tenido en estos 4 años demócratas con Biden y Harris a la cabeza. Sí, también creo que son resultados que a los expertos electorales o a los analistas ha confundido bastante, por ejemplo, por el tema del voto latino, ¿no? Mucha gente no se explica cómo los latinos pueden votar en tan grande medida por Donald Trump, pero quiero dejar esa pregunta para la siguiente bloque. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos analizando los resultados electorales. Werner, me gustaría preguntarte justamente por este tema que comentaba, el voto latino. ¿Cómo interpretas tú que Donald Trump haya logrado resultados históricos en cuanto a la población latina? Vuelvo al mismo punto. Yo creo que hay información intencionalmente mal fundamentada. Además de eso, creo que también hay confusión, ¿no? Yo creo que hacer una identidad entre ser un hispano inmigrante en los Estados Unidos y ser progresista es una falacia de composición por donde la veas, ¿no? Justamente nuestras sociedades hispanoamericanas son en gran medida conservadoras desde el punto de vista de la familia, desde el punto de vista de los valores tradicionales de la sociedad occidental, y es en su gran mayoría lo que van a buscar a los Estados Unidos. Van a buscar un espacio donde poder vivir de la manera que les gusta vivir. Y todo lo que ha venido mostrando y todos los pilares del discurso de Harris han sido progresistas. Sin decir que el progresismo no tiene espacio, claro que lo tiene, pero no necesariamente se identifica con los intereses de estos hispanos. Por lo tanto, otra vez ha habido no un mal cálculo, creo que lo que ha sido es generar un intento de generar parámetros o crear corrientes que no existían. El voto hispano va detrás de lo mismo que va el voto norteamericano propiamente dicho, digamos, ¿no? Y hablo más de los inmigrantes que del hispanoamericano, porque esa es otra confusión. Los hispanos que ya están en los Estados Unidos y que son segunda generación o que tienen muchos años ahí, tenemos que considerarlos americanos. Ellos están dentro del mismo espectro en el que están los americanos tradicionales, para utilizar un término. Entonces, allí hay una confusión muy grande y creo que estas elecciones han sido la prueba clara de que no existe esa identidad y que,
como digo, forman parte del mismo espectro. Por eso hay un grupo que va a tener ideales similares a los del Partido Demócrata y otros ideales similares a los del Partido Republicano. Correcto, incluso a tu punto, justamente hoy día Patricia Bullrich, que fue ex candidata a la presidencia de los Estados Unidos, en sus reflexiones sobre el resultado electoral ha dicho un poco que queda claro, primero, que el capitalismo popular sigue muy vivo en la región, y por otro lado que los inmigrantes disfrutan mucho el capitalismo cuando consiguen oportunidades para participar del mercado. Y justamente ya trayendo el tema de América Latina, algo de lo que se habla bastante con respecto a Donald Trump es que Trump podría ser peligroso para la región debido al tema de los aranceles, a esta especie de proteccionismo que se le, digamos, que se califica como su política económica. ¿Qué tan real crees que es este argumento de que Trump es peligroso para América Latina en un término económico? Bueno, hay que ver otra vez, volvamos al 2016-2020. La pregunta es, ¿fue peligroso? Y no miremos la información que se ha estado trabajando y manejando en este proceso electoral y sobre todo en esta última milla, ¿no? Asociando situaciones a nombres. Por ejemplo, ayer yo escuchaba una reflexión en CNN en español en la que decían, ¿volverá la inflación con Trump cuando la inflación que tuvo Trump estaba en 1.8%, ¿no? Y el brote inflacionario producto de la pandemia y además del mal manejo monetario de la administración Biden-Harris, pues es la que ha gatillado el proceso inflacionario y ha hecho muy complejo el poder recuperar la posición óptima. Entonces, se ha estado generando toda una serie de discursos que en realidad no están claros y no han estado en boca del presidente Trump. Además, su perfil es un perfil negociador. El perfil de Trump no es un perfil de imposición, salvo que las negociaciones no encajen dentro de lo que el gobierno americano y los intereses americanos buscan. Y es evidente, hay que entender y tener muy claro en Hispanoamérica y en el mundo que a Donald Trump no lo han elegido los argentinos. Tú dijiste Patricia Bullrich y ella ha sido candidata a la presidencia en la Argentina, no en los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que va a primar en la estrategia de Trump va a ser lo que él mismo dice, America First. Y nos guste o no nos guste, lo que tendremos que encontrar es las maneras de realizar las mejores negociaciones, y hablo de negociaciones en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es canalizar de la mejor manera nuestra relación, sobre todo comercial, política y estratégica, y cuando hablo estratégica hablo de defensa fundamentalmente, con los Estados Unidos. Más que lo que tiene que hacer el gobierno americano o lo que tiene que hacer la administración que se viene por los próximos 4 años, creo que debiéramos pensar los países hispanoamericanos, los líderes hispanoamericanos, qué tenemos que hacer nosotros para pues generar una buena relación con quien, insisto, nos guste o no, es el país líder, la economía líder y políticamente el líder en el mundo. Correcto, y llegando ya un poco al plano político de las consecuencias de este resultado electoral, se habla bastante de lo que va a pasar con el gobierno de Donald Trump, pero me gustaría que una reflexión sobre la crisis que podría vivir el Partido Demócrata a partir de este resultado, ¿no? Perder la presidencia, el voto popular y el Senado. Bueno, otra vez, lo hemos venido conversando a lo largo de este año en este mismo programa y yo he venido sosteniendo el Partido Demócrata está en crisis hace muchísimo tiempo. Si tú revisas, y lo hemos hablado, si tú revisas la estructura, es decir, las figuras que hay que soportan al Partido Demócrata y te encuentras con que tienes un grupo de octogenarios que han tomado control absoluto y que a última hora han elegido a una persona, ahora ya se sabe, no tan elegible para ser candidata a la presidencia y correr como candidata a la presidencia, y cuando volteas pues no hay nada o muy poco. Entonces, yo creo que la reflexión va más allá más que a ver qué cosa les ha pasado, que ya es evidente, ¿no? Creo que va a qué cosa tienen que hacer. Es muy importante
el bipartidismo y el equilibrio en el bipartidismo mirando esto a largo plazo. Entonces, si el Partido Demócrata no reconstruye su cuadro, no renueva sus cuadros, no deja de depender de los intereses de este grupo que he descrito hace poco, que vamos a poner nombres, son Clinton, Obama, Gore, Pelosi, Biden, etcétera, y otros más que están ahí alrededor. Esta gente tiene que salir del espectro político en el Partido Demócrata y se tiene que construir una nueva propuesta y se tiene que construir una nueva estructura con figuras que renueven no solamente generacionalmente el partido, sino con ideas frescas. Se han enfrascado en una guerra tratando de imponer la cultura woke principalmente, ¿no? Y vinculándose a grupos alternativos y creando toda, como dije yo, una realidad paralela, lo que ha terminado de desvirtuarlos completamente. Entonces, para la salud de la sociedad americana, creo que es muy importante que el Partido Demócrata piense y revise su estrategia y de una vez tome medidas en ese sentido. Y por otro lado, el Partido Republicano, que ahora tiene el liderazgo y tiene además el liderazgo en la Cámara de Senadores y probablemente en la Cámara de Representantes, la responsabilidad que tiene en sus manos el liderazgo del Partido Republicano es histórica. Así como se llenan la boca diciendo que es histórico el resultado, pues la responsabilidad que tienen con los Estados Unidos y por extensión con el mundo es histórica también. Creo que vamos a ver un periodo, espero que podamos ver un periodo de reconstrucción de un bipartidismo saludable, sano, constructivo, más allá de lo que será la eterna rivalidad y la eterna dinámica entre el progresismo y el conservadurismo, que es lo que ha formado este país tan importante. Y creo que también vamos a ver en los próximos meses cómo se va reconfigurando el Partido Republicano de cara a la gestión que tiene por delante y también de cara a las elecciones próximas en las que ya no va a estar Donald Trump después de 3 elecciones, pero creo que eso nos va a dar bastante para analizar en los próximos meses. Muchas gracias por acompañarnos, Werner. Un gusto y estoy a disposición cuando lo necesiten. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ya para terminar el análisis de este proceso electoral nos acompaña Renan Ortega, director periodístico de TV Libertad, para conversar un poco sobre qué es lo que ha venido pasando en los últimos días. Bienvenido, Renan. Gracias, Araceli, por la invitación. ¿Cómo has vivido tú los últimos 24 horas de transmisión sobre la cobertura de este proceso electoral y cuál es tu análisis? Bueno, han sido 24 horas bastante tensas porque hasta el día de ayer y hasta el momento en que cerraron las mesas electorales no teníamos un resultado claro. De hecho, el analista o uno de los analistas más confiables, que es Nate Silver, a quien conoces tú muy bien, nos daba básicamente un 50-50 de probabilidades para cada uno de los candidatos. Es importante entender que el análisis de Nate Silver se basa en promedios de las encuestas, es decir, promedios de todas las encuestadoras que él puntúa de acuerdo a qué tan confiable es cada encuesta. Y estas encuestas revelaban consistentemente un empate, cosa que era muy improbable. Finalmente, cuando han empezado a cerrar las mesas, hemos visto que la mayoría de pronósticos daba un porcentaje mucho más alto para Donald Trump que para Kamala Harris, lo que sugería desde un inicio que la victoria de Donald Trump era muchísimo más clara de lo que las encuestas manifestaban en un primer momento. Ahora, esto nos puede hablar de varias cosas. Nos puede hablar de un voto escondido, por ejemplo, pero un voto escondido no solamente porque las personas no quieran manifestar que respaldan a Donald Trump, sino un voto escondido porque las personas han perdido la confianza en las encuestadoras y en la legacy media
como para responder encuestas o como para siquiera contestar el teléfono o responder a cuando les tocan la puerta, ¿no? Entonces, lo que estas elecciones revelan es un incremento en la desconfianza de la mayoría de la población estadounidense en el gobierno actual, en el legacy media, es decir, los medios tradicionales que han movido hacia adelante una narrativa en la que incluso satanizaban y llamaban fascistas a los seguidores de Donald Trump, cosa que ha terminado por alejar mucho a la ciudadanía, tanto de Kamala Harris como del Partido Demócrata, como de la media. De hecho, un analista en CNN hablaba de si es que tú demonizas a los hombres, si demonizas a los millonarios o a los empresarios en los Estados Unidos y hablas de que todos los hombres son potenciales violadores, hablas de que todos aquellos que votan por un candidato o que creen determinadas cosas son lo peor que le puede pasar a los Estados Unidos, lo que terminas es aislando a la población. Y lo que ha pasado es que el discurso demócrata y el discurso de izquierda se ha agotado en estas elecciones, lo que no significa que no pueda volver en el futuro. Y eso es quizás una de las cosas más preocupantes y que tenemos que tomar en cuenta, es la posibilidad de que la derecha y los liberales se relajen porque ha ganado Donald Trump y dejen de respaldar y dejen de invertir en comunicación, en narrativa, en proyectos que fomenten la libertad, proyectos que fomenten los valores de Occidente, que son quizás lo más importante en estos momentos. Por eso, con la victoria de Donald Trump y con la crisis en la izquierda estadounidense, no se debe relajar la derecha y debe aún seguirse construyendo y seguir vigilando lo que ocurre tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. Sí, creo que a tu punto además hay una famosa frase de Ronald Reagan que dice que la libertad no se hereda, ¿no? Que uno tiene que luchar por la libertad todos los días. Creo que es un mensaje que los republicanos y la derecha mundial en general tienen que tener bastante claro para los siguientes años. Gracias por acompañarnos, Renan. Gracias, Araceli. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos.